Doctor Fernando, le cedo la palabra, por favor, para que podamos empezar esta conversación al oído. Demar, lo que está pasando es demasiado grave para que no reaccionemos. Yo ya tuve ocasión de hablar del atentado en mi contra que le costó la vida a Ricardo Rodríguez y a Rosenberg Urbano. Como dijo Salud Hernández, ese no fue un atentado fallido. Murieron dos grandes amigos, dos grandes personas. Nadie las recuerda. Pero vamos al tema. Además, ¿de dónde vino la bomba Lapa que me pusieron a mí en el año 2012? ¿De dónde vino? Dígame usted. Doctor Fernando, Ese recuerdo dijo, perfectamente porque trabajaba con usted en aquel momento y recuerdo las investigaciones apuntaron siempre a que era una bomba de fabricación iraní y usted lo denunció muchísimas veces al aire. La sociedad que había entre el régimen de Venezuela con Irán, donde había un vuelo que se denunció aquí en La Hora de la Verdad, seguro de los pocos medios de comunicación usted que lo dijo, entre Teherán y Caracas. La bomba venía de Irán, la bomba vino de Venezuela posteriormente y se la pusieron a su camioneta, doctor Fernando. Eso decían las investigaciones que además fueron del más alto nivel, porque recuerdo que aquí hubo autoridades internacionales investigando el atentado en su contra. a mí me hicieron dos atentados más de mar que no fueron dados a la alta publicidad. Trataron de matarme en mi propia casa y en el lugar por el que yo acostumbraba pasear a mi perro. Trataron de matarme dos veces. ¿De dónde viene eso? ¿Cuáles son los autores de esos atentados? Eso viene de Venezuela, por Iván Márquez. Salud Hernández fue la que destapó la olla y la que abrió el camino para que hagamos una investigación que obviamente no la va a hacer Gustavo Petro. Olvídese. No la va a hacer la fiscalía. Olvídese. Porque ellos son los amigos del régimen de Nicolás Maduro, que trató de matar y mató a Miguel Uribe y me trató de matar a mí en el año 2012. ¿Cómo le parece, de mala la concatenación de estos hechos? Pues doctor Fernando, de la mayor gravedad porque efectivamente la segunda Marquetalia es a la que pertenece el Zarco Aldinever, quien, vaya sorpresa, supuestamente falleció, lo mataron en un cruce de un enfrentamiento que había con el ELN y las FARC en Venezuela, porque esto se produjo en Venezuela. De acuerdo con alguna información que hemos recibido, ese combate con el ELN produjo la muerte del Zarco Aldinever. Zarco Aldinever, que estuvo siempre presente en el brazo armado más fuerte de los terroristas de las FARC y que tenía refugio en Venezuela, refugio entregado por el criminal buscado por los Estados Unidos, el señor Nicolás Maduro y también Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa, y el otro sujeto tan de mala condición que acompaña a Nicolás Maduro en todo esto, Diosdado Cabello. Y enlaza todo esto la columna de Salud Hernández, por lo cual la llamamos el día de hoy, doctor Fernando. Pero lo que llama la atención es que, sabiendo perfectamente el gobierno de Gustavo Petro que el autor intelectual o el determinador del ataque en su contra, del ataque contra Miguel Uribe, son las FARC de alias Iván Márquez, quien perdió un brazo, quien está medio después de un atentado que le hicieron donde dieron de baja al otro terrorista alias Jesús Santrich, del que ha defendido tanto la izquierda en Colombia su condición, porque recuerde usted, doctor Fernando, que fue este mismo gobierno, cuando era oposición, los que salieron a defender a Santrich. Recuerden que fue Iván Cepeda el que y dijo que a Santrich lo habían entrampado y que él era una víctima del Estado colombiano, pero que era un hombre inocente. Es que es esta misma clase política, doctor Fernando, la que protegió y ayudó en su momento a Jesús Santrich y que insistió en que debe haber una segunda oportunidad con Iván Márquez y por eso lo sentaron en una mesa de diálogo que ahí sigue.
porque esa mesa de diálogo entre Iván Márquez y Gustavo Petro sigue firme. Lo mismo que la mesa de diálogo con Walter Mendoza, que hacía parte de la facción de Iván Márquez, siguen también en negociaciones. Lo que llama la atención es que Gustavo Petro entonces no rompe relaciones de negociación con Iván Márquez. Además, le quiero hacer una pregunta. ¿Dónde están los dos personajes que fueron capturados por mi atentado? ¿Dónde están? El mocoso de 15 años y el otro, que lo llaman es por su apodo. ¿Dónde están? Tanto Fueron Bigotes como Carne y ese joven, doctor Fernando, de 17 años o cosa por el estilo, que le puso la bomba a la camioneta en la que usted se movilizaba, todos están en libertad con ocasión del acuerdo de las FARC del 2016 y con ocasión del sistema de justicia especial que Juan Manuel Santos y las FARC edificaron o escribieron desde La Habana, Cuba. Todos están en libertad. ¿Quién, quién ordenó su liberación? La justicia especial para ¿Y la paz. dónde está? ¿Mm? Justicia especial para la paz. Justicia especial para la paz. Ordenó la libertad de esos dos sujetos. Están en libertad. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? ¿Cómo es la conexión con Venezuela? Es que ahora me lo pregunto. La bomba mía sí que venía de Irán, que pasó por Venezuela. Pasó por Venezuela. ¿Quién la mandó desde Venezuela a Colombia para que la pusieran en mi camioneta? ¿Quién la mandó? Obviamente el sujeto por el que están ofreciendo ahora 50 millones de dólares por bandido, por narcotraficante. Y los narcotraficantes tenían cuentas que cobrar. ¿Quién tiene en la cárcel a Álvaro Uribe Vélez? Los bandidos, Claro. los bandidos. No le Las queda FARC, la menor duda. las FARC ¿Y que por salieron a qué? celebrar. ¿Por qué? Porque Álvaro Uribe no solamente es un gran personaje, sino fue el que conmigo les dio más duro a los narcotraficantes, ¿no? Por eso está en la cárcel Álvaro Uribe, y está muerto Miguel Uribe, y no me mataron a mí de milagro. De manera pues que eso es lo que tenemos de mar. La Justicia Especial para la Paz puso en libertad a estos dos sujetos que se pregunten dónde están y si tuvieron que ver con la tentativa de asesinato de Miguel Uribe o cuál otro estaban preparando. Y usted, doctor Fernando, me permite para poder ir a otro tema de al oído que es de la mayor importancia. Gustavo Petro Sí, ha venido hablando, y quisiera su opinión, si me la puede dar, por favor. Ha venido hablando del apoyo a Nicolás Maduro. Quiero que veamos algunos de los trinos, por favor, de Gustavo Petro en apoyo a Nicolás Maduro, al criminal por el que Estados Unidos está ofreciendo 50 millones de dólares. Escribió Gustavo Petro en uno de los trinos el día de ayer: la justicia debe ser independiente del gobierno, desde Alaska hasta la Patagonia. No estoy de acuerdo con que se derrame sangre latinoamericana por imposición. Venezuela y Maduro nos han ayudado a derrotar el narcotráfico en la frontera con decisión. Este es uno de los tantos trinos de ayer. Veamos otro de los trinos de Gustavo Petro el día de ayer en defensa de Nicolás Maduro, que es lo que más llama la atención, cómo Gustavo Petro sale a defender a Nicolás Maduro. Escribió luego lo siguiente: transmito públicamente mi orden dada como comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad. Libertad o muerte, gritó Bolívar, y el pueblo se sublevó. Entonces Gustavo Petro utilizó el fin de semana para trinar desesperadamente en favor de Nicolás Maduro, jefe del Cartel de los Soles. Y un tercer trino: por encima del huracán, el pueblo debe levantar la espada de Bolívar. Invito a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela a coordinar acciones contra el narcotráfico de manera multinacional y coordinada, sin menoscabo de la soberanía nacional. Lo que debe morir es la codicia del narcotráfico, detritus del capitalismo, pero no el proyecto de Bolívar. Libertad es la consigna. Entonces tenemos a un Gustavo Petro
desesperado defendiendo a Nicolás Maduro. Entre tanto, Nicolás Maduro tenía esta expresión de desespero antes de ayer desde el Palacio de Miraflores. Escuchemos lo que dijo Nicolás Maduro. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. Venga por mí, cobarde. Declaraciones, doctor Fernando, y le doy la palabra, que me hacen recordar a unas declaraciones que también entregaba Manuel Antonio Noriega en Panamá, que también decía, vengan por mí. Claro. Sí, Demar. Mire usted pues que las cosas se concatenan todas y entonces ahora sale Petro a decir que Maduro lo está ayudando a combatir el narcotráfico en la frontera. ¿No le parece eso chistoso? ¿Dónde están combatiendo el narcotráfico? ¿En el Catatumbo? ¿Dónde? ¿En Arauca? ¿Dónde están combatiendo el narcotráfico? Pero Petro lo dice, para que no vengan por él, para que no ofrezcan 50 millones de dólares por él, porque le dañan sus viajecitos. Que se tenga fino Petro en sus próximos viajes, ¿no? Porque Gustavo no Petro, tienen que que invadir a Colombia, no tienen que hacer lo que hicieron con el tirano de Panamá. Cuente usted, recuerde, mucha gente no lo recuerda o no lo sabe. ayer nosotros en la Hora de la Verdad presentábamos el video precisamente donde este sujeto, Manuel Antonio Noriega, retaba a los Estados Unidos con espada en mano porque creía que no sería removido. Noriega, eh, confirmado que tenía temas directos de vinculación con el narcotráfico. Era socio del cártel de Medellín. Entonces, vea que usted lo ha dicho, doctor Fernando, aquí se repite la historia. El socio de las FARC y del ELN es Nicolás Maduro y es el jefe del cartel de los Soles. Exactamente la misma historia está recorriendo el criminal Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, que yo creo que hizo que se adelantara toda la situación en su contra, y esperamos que haya noticias positivas muy pronto, doctor Fernando, después de anunciar él, Nicolás Maduro, porque Petro no tuvo la interés de hacerlo, que habían logrado un acuerdo binacional con Colombia, con Gustavo Petro, para manejar y controlar la zona de frontera entre Venezuela y Colombia. La Guajira. ¿Dónde está ese acuerdo? Acuerdo que no fue aprobado por el Congreso de la República como tienen que ser aprobados todos los convenios internacionales. Petro lo hizo firmar por el payaso que tiene allá en Palacio, ¿no? El acuerdo está El acuerdo. firmado, entre otros, por su ministra de Comercio, donde, doctor Fernando, hay una cantidad de preguntas que quedan, porque el acuerdo habla de una cooperación binacional en materia de seguridad. Imagínese usted eso, materia de seguridad. Gustavo Petro le entregó el Catatumbo a Nicolás Maduro desde el mes de enero, cuando las FARC y el ELN se enfrentaron por el control territorial de la principal ruta del narcotráfico en el oriente colombiano. Se lo entregó. Y claro, ahora va corriendo hacia el Perú diciendo que estamos perdiendo una isla donde hay 3.000 personas, que no le importa a Colombia, como si nos importa el Catatumba, Sucre, norte de Santander y Guajira, que queda en manos en estos momentos de Nicolás Maduro. Y creo que eso acelera la situación, porque entonces Maduro sí es socio de Gustavo Petro en toda esta operación. ¿Y de dónde vino el asesinato de Miguel Uribe Turbay? Pues vino de Venezuela, claro. Claro. Y el íntimo amigo del que manda a matar a Miguel Uribe Turbay desde Venezuela por intermedio de Iván Márquez es Gustavo Petro, ¿o no? Pues lo ha dicho. Lo ha dicho. Muy bien. Lo ha dicho. Muy bien. Recuerden, para la historia, doctor Fernando, en la presidencia del entonces mandatario estadounidense George W. Bush, el 19 de diciembre, alrededor de las 11:30 de la noche, arranca un bombardeo simultáneo con diferentes objetivos militares en el país, en Panamá, que tenían como objetivo capturar a Noriega y llevarlo ante la justicia de los Estados Unidos. Se estima que hubo entre 200 y 500
civiles participando, unos 300 soldados que entraron y extrajeron a este criminal que luego fue presentado ante la justicia de los Estados Unidos. Y es esto lo que está desafiando hoy Nicolás Maduro y lo que está defendiendo con tanto ahínco Gustavo Petro. De hecho, ayer le decía María Elvira Salazar, la representante de la Cámara por la Florida, a Gustavo Petro que sabía muy bien de quién era socio él. Y creo yo que eso hace parte de esta situación tan tensa que estamos viviendo en la región. Lo cierto es que, doctor Fernando, seguramente las horas están contadas para Nicolás Maduro y el Cártel de los Soles. Y para Gustavo Petro. Lo que escribió María Elvira Salazar lo voy a leer. Petro cree que es normal que el ocupante del Palacio Presidencial de un país sea también jefe de carteles, pandillas o guerrillas. No, Petro, no es normal ni aceptable. Sabemos por qué defiendes a Maduro, porque compartes el mismo historial de vínculos con guerrilla y organizaciones criminales. Y por el narcotráfico. Por el narcotráfico, que es la palabra maestra de Mar. Es que recordemos cuánto dinero mueve el narcotráfico. Colombia, calcúlenle no más 2 toneladas. Vuelva a hacer la operación aritmética. Cojan su computador. 2 toneladas son 2.000 kilos, ¿no es cierto? Sí, señor. 2.000 kilos, ¿cuántos gramos son? Multiplíquelo otra vez por 1.000. Yo tengo esa cuenta, doctor Fernando, que es sencillamente increíble. Y multiplique eso por $100. Ahí está la financiación de Nicolás Maduro. Ahí está el cartel de los soles. Y ahí está lo que le toca a Colombia, lo que le toca a Gustavo Petro y a su gente. Y con eso, seguramente, están esperando ganar las próximas elecciones. La campaña de Colombia tiene que ser contra el narcotráfico. Me parece que Salud Hernández Mora ha puesto el dedo en la llaga, ha abierto esa herida de Mar. Esa es una entrevista para la historia. Salud Hernández Mora lo dijo. El asesinato de Miguel Uribe viene por Márquez y viene por Venezuela. ¿No? Pues eso es, doctor Fernando, y en una extraordinaria columna ella lo dejó planteado. Quisiera ahora, doctor Fernando, ir a algunos de los mensajes que han entregado las figuras políticas en este país con ocasión de este insuceso. Leo un mensaje de la senadora María Fernanda Cabal, que escribió lo siguiente a través de sus redes sociales muy madrugada, seguramente sobre las 5 de la mañana, cuando se iba conociendo del hecho de que es noticia hoy en Colombia de la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe. Escribió la senadora Cabal: con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de nuestro compañero y precandidato Miguel Uribe tras 2 meses de valiente lucha por su vida. Mi corazón y mis oraciones están con su familia y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de inmensa tristeza. Colombia pierde hoy a un hombre íntegro, con todas las capacidades y el compromiso para ayudar a construir un mejor país. Dios lo reciba en su gloria y desde donde esté nos inspira a seguir construyendo esta nación que hoy enfrenta nuevamente sus peores épocas de violencia. Miguel, tu ejemplo será motor para luchar sin descanso por Colombia. Es el mensaje que ha entregado la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal. Vamos a otros mensajes que también llegaron. Lina María Garrido, la representante de la Cámara por el departamento de Arauca, del partido Cambio Radical. Todo Colombia sabe quién fue el autor intelectual de este magnicidio. Todos somos testigos de las amenazas directas que le hizo. Andrés Julián Rendón, gobernador del departamento de Antioquia. Cuánto dolor para una familia. Colombia llora la partida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Los antioqueños enviamos un abrazo que acompañe y entregue sosiego en medio de tanta tristeza y preocupación. Dios nos ilumine para afrontar con serenidad y firmeza estas heridas irreparables para la democracia. Mensaje del gobernador de Antioquia. El otro mensaje también viene de parte de su partido, y este es el mensaje de Andrés Guerra Hoyos, quien es precandidato presidencial. Duele Colombia, Miguel, atento, amable, inteligente, juicioso, estudioso, comprometido, honesto, franco, descomplicado, buen anfitrión, buen compañero.
Te acompañé 3 años en el Senado y recorrimos Colombia como precandidatos de nuestro centro democrático. Vuela alto, Miguel Uribe, escribe Andrés Guerra. La senadora Paola Holguín escribió todas las oraciones para que Dios sea fuente de fortaleza y consuelo en un momento tan doloroso. Que Miguel desde el cielo guíe a Colombia y que su lucha sea ejemplo para las nuevas generaciones. A su padre, su esposa, su hermana, sus hijitos y toda su familia, un abrazo. Escribió la precandidata presidencial también, Paola Holguín. Paloma Valencia, si tenemos de una vez para que veamos el mensaje de Paloma Valencia antes de ir con María Elvira. Paloma Valencia también se manifestó, doctor Fernando, en medio de esta terrible noticia con la que nos levantamos hoy los colombianos, y le envió un mensaje a Miguel, a su familia. Escribió Paloma Valencia lo siguiente, que se me ha perdido el mensaje de Paloma, que lo teníamos aquí a la mano para poderlo presentar a ustedes. A ver si tenemos, aquí está el mensaje de Paloma Valencia. Todo, escribió Paloma Valencia, qué dolor más grande, qué vacío más grande, todo nuestro cariño a la familia de Miguel Uribe. Ahí están los mensajes que entregaron los precandidatos presidenciales que acompañaron a Miguel en esta travesía por lograr un candidato único del Partido Centro Democrático. A propósito de eso, doctor Fernando, le comento que muchos se preguntaban qué iba a pasar con el Partido Centro Democrático. Aquí en la Hora de la Verdad, el profesor Luis Guillermo Vélez, concejal del Partido Centro Democrático, afirmó que lo que ocurriría era que el partido iría en el mes de octubre a una encuesta interna hecha por una firma encuestadora internacional para determinar quién sería el candidato único del Partido Centro Democrático a la presidencia de la República. Que en el mes de marzo ese candidato único se vería cara a cara con otros candidatos de la derecha colombiana para determinar si sería el candidato que vaya naturalmente a representar la derecha en Colombia de cara a las elecciones del 2026 o si quedaba definitivamente como candidato presidencial el del Centro Democrático. Pero también él había anticipado algo, y era que si Miguel Uribe se levantaba de la cama, si estaba en condiciones para poder ser candidato presidencial, los demás precandidatos se bajaban inmediatamente y le daban paso urgente a Miguel Uribe para que fuera el candidato único del Partido Centro Democrático. Bueno, de martes del cielo nos apoyará Miguel Uribe, desde el cielo. Esa declaración de Paola Holguín la acompañamos nosotros. Dios, no se le olvide que Dios existe. Así es. Así es. Y quisiera, doctor Fernando, que cerráramos este espacio con la más reciente entrevista que nos entregó Miguel Uribe aquí en La Hora de la Verdad, siendo precandidato presidencial. Una entrevista que le entregó a usted, doctor Fernando, que tuvo la oportunidad de escucharlo, hablar de seguridad, de hablar de lo que significa el gobierno de Gustavo Petro, con quien nunca bajó la guardia porque siempre tenía algo para decirle al gobierno de Petro. Doctor Fernando, lo despido a usted y dejamos la grabación de Miguel Uribe. Sí, señor. Pues despídase usted de su audiencia, doctor Fernando, y yo cierro entonces para ir con Miguel Uribe. A todos un abrazo y una oración. Es el momento de la fe y el momento del valor. Salvemos a Colombia. Dios está con nosotros. Miguel también está con nosotros desde el cielo. Adiós. A todos ustedes quédense acá porque vamos a escuchar las palabras que entregó Miguel Uribe en su más reciente entrevista con La Hora de la Verdad. Aquí está, vamos con esa entrevista histórica. Gracias a Quique, gracias a todos ustedes. Recuerden dar like a esta emisión y por supuesto compartirla. Vamos con Miguel Uribe. Día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y precandidato presidencial. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo especial para usted y para toda su audiencia. Bueno, usted quiere ser presidente de la República y alguien que quiere ser presidente de la República no puede eludir los temas y los asuntos fundamentales. Se está desarrollando en este momento la COP16 para que el mundo entero admire
las riquezas que tenemos, y aparece el presidente Gustavo Petro atacando la industria azucarera, que es orgullo del Valle del Cauca y orgullo de Colombia, nos parece a nosotros. ¿A usted qué le parece y a usted qué le parece esa posición de Gustavo Petro de atacar al Valle del Cauca en su corazón? El corazón del Valle del Cauca es su industria azucarera. ¿Pero a usted qué le parece, doctor Uribe? Doctor Fernando, yo coincido con usted. Desafortunadamente, un evento que sin duda beneficia a Cali, beneficia al Valle y beneficia al país, y que reivindica los recursos naturales y la biodiversidad del país, se ha convertido en un escenario absolutamente político, en el que Gustavo Petro y su ministra lo han utilizado para hacer política y hacer proselitismo. Y lo que hemos visto durante estos días es no solo un ataque deliberado a una industria fundamental, a la que hoy está, entre otras cosas, en amenaza bajo un gobierno que no cree en la propiedad privada, que estimula la invasión, que no ejerce la autoridad, que persigue a la empresa privada y al empresario y a la iniciativa privada. Y recordemos, sin iniciativa privada no existe política social. Pero también hemos visto cómo ha aprovechado este escenario incluso para ofrecer supuestamente la compra, utilizar los recursos de los colombianos para comprar coca. Absolutamente absurdo. ¿Cómo es que en el marco de un proceso como este, a puertas de un proceso como este, anuncia que va a comprar coca con los impuestos de los colombianos? Es absolutamente irresponsable. Gustavo Petro ha sido cómplice, si se quiere, de la expansión de los cultivos de coca. Usted bien conoce la historia de este fenómeno en el país, y después de haber llegado en el 2013 a 40.000 hectáreas de coca prácticamente, después de una lucha muy difícil, pero muy exitosa, de entre el 2012 y 2013, Gustavo Petro hoy nos tiene en el nivel más alto históricamente, con más de 250.000 hectáreas de coca según la ONU, y se estima que podrían incluso ser más de 300.000. Y lo cierto es que Gustavo Petro no erradica ni sustituye cultivos. Y en ese orden de ideas, este escenario, que debería ser un escenario para unir el país en torno a una causa común, se vuelve una vez más, por cuenta de este gobierno autoritario y déspota, un escenario de confrontación. Doctor Uribe, estuvieron ayer los indígenas que lleva Petro a muchos sitios para que lo aplaudan, y dicen que fueron muchos miles de ellos recorriendo las calles de Cali y atacando lo que más vale, los más altos valores de Cali, del Valle del Cauca, y haciendo este despliegue para aplaudir a Gustavo Petro, que no tiene quien lo aplauda. ¿Usted cree que eso es legítimo? ¿Un presidente de la República se puede gastar los recursos oficiales en movilizar gente para que lo aplauda? Yo no recuerdo, doctor Fernando, un presidente que haya hecho algo similar. Durante los 2 años de Gustavo Petro ha utilizado miles de millones para pagar apoyos, comprar ese respaldo. Para no ir muy lejos, son ya cientos de miles de millones que le ha entregado de manera directa al CRIC en el Valle del Cauca, que son precisamente esos indígenas a los que usted se refiere, que moviliza a su voluntad por el país. Cuando los necesita, los trae a la Plaza de Bolívar, hoy en Cali. Y lo que es cierto es que Gustavo Petro ha utilizado los impuestos de los colombianos para consolidar unos grupos de apoyo, si se quiere, colectivos, incluso con el riesgo de aumentar la violencia, pues como hemos visto y se ha hecho público, son grupos que prácticamente buscan un entrenamiento, que lo que queda claro es que están listos para dar la batalla cuando sea necesario. Incluso ya lo hemos visto, para no ir muy lejos, el paro violento de mayo del 21, que los mismos que lo protagonizaron son los que hoy pasean por las calles de Cali, o cuando necesita Gustavo Petro los trae a Bogotá. Lo cierto es que en Colombia no hay autoridad, y este gobierno particularmente ha sido valiente para premiar a los criminales, pero un cobarde para proteger a los colombianos. Hace 2 o 3 semanas estuve en Popayán, en donde de los 10 meses que lleva el año, 5 prácticamente han estado secuestrados por los bloqueos en las vías. Y este gobierno, de manera cómplice con esos indígenas a los que les compra su apoyo, prácticamente tiene sometidos a la población de Popayán al abandono, a la indiferencia total.
Yo hablaba con algunos sectores productivos en Popayán y de verdad que son unos héroes, porque en esas condiciones es prácticamente imposible sobrevivir. Y lo que hoy estamos viendo y lo que refleja este fenómeno de Gustavo Petro es un gobierno que ha sido complaciente con los bandidos, con la criminalidad, con las vías de hecho, que no ejerce autoridad. Y hoy más que nunca necesitamos seguridad y seguridad para volver a creer, seguridad para volver a invertir, seguridad para volver a crecer. Así que pues lamento profundamente que, insisto, este evento de la COP16 se esté convirtiendo en un escenario de despliegue político para Gustavo Petro y su ministra de Ambiente, y que sigan promoviendo una política de odio y resentimiento, porque usted lo ha visto, lo hemos visto los colombianos, Petro destila odio en un momento en el que es evidente Colombia lo que necesita es un proyecto colectivo para salir adelante de esta pesadilla. Y destila odio contra las cosas más importantes que se han hecho en Colombia. La industria azucarera es gloria de Colombia. ¿No le parece a usted que eso hay que destacarlo? Y que la figura de don Hernando Caicedo y de todas las personas que desarrollaron la industria azucarera merecen nuestro homenaje por la creación de una industria que es modelo para Colombia. Por supuesto, doctor Fernando, pero no solo la industria azucarera, y claro que hay que protegerla, pero además hay que, como le decía al comienzo, no solo hay que protegerla del discurso de odio de Gustavo Petro, sino que ese discurso de odio de Petro se traduce en el empoderamiento de unas comunidades que van literalmente a invadir las hectáreas que hoy están sembradas y que van prácticamente con el empoderamiento del gobierno a apropiarse de lo que no es de ellos, porque según este gobierno no solamente desprecia la industria azucarera, la estigmatiza, pero incluso en diferentes ocasiones las ha calificado de esclavista, sino que además desprecia por completo la iniciativa privada. Es que no perdamos de vista que hoy tenemos un presidente que desprecia el emprendimiento privado, que haya empresarios en Colombia. Y qué absurdo, ¿no? Parece una torpeza absoluta, porque la mejor política social es el empleo. Y vuelvo y repito, sin iniciativa privada no hay política social. Es que si no hay empresarios, si no hay industria, si no hay comercio, si no hay agroindustria, al final no hay quien pague impuestos. Y buena parte de lo que estamos viendo en la disminución del recaudo, que hemos conversado con usted en otras oportunidades también, doctor Fernando, es precisamente porque se desestimula la inversión, se desestimula el comercio, se desestimula el consumo y la inversión, y eso lleva a que pues precisamente el gobierno tenga menos recursos y entren los problemas fiscales que hoy cada vez vemos más cerca. Así que hoy lo que es evidente es que Colombia necesita seguridad para enfrentar el miedo y el terror, pero también seguridad para enfrentar la incertidumbre, reglas de juego claras, protección absoluta a la propiedad privada. Necesitamos a toda costa, proteger industrias como esta, que evidentemente le han dado mucho bienestar, en este caso al Valle y a Colombia. No hay duda ninguna. No hay duda ninguna de lo que ha hecho la industria azucarera y de lo que hace la empresa que es creación, la empresa que es fortaleza de un país, la demostración de lo que un país vale en las empresas que tiene y en las empresas que desarrolla. Y ahora, mire usted pues en lo que andamos. Inclusive andamos por ahí con proyectos para proteger a los que secuestran y matan a los niños, para reducirles las penas. ¿Hasta dónde hemos llegado, doctor Miguel Uribe? Es triste, ¿no? Es que eso es doloroso, ya no, es difícil, faltan palabras, ¿no? Para decir lo que uno siente cuando al mismo tiempo que vuelve otro caso de estos dolorosos conocidos, el de Sofía Delgado en el Valle del Cauca la semana pasada, que a propósito es uno de miles que suceden y no tenemos conocimiento. Pero lo que es cierto es que al mismo tiempo nos enteramos que en la reforma del presidente Petro lo que viene es una rebaja de penas para violadores y asesinos de niños. No, es que de verdad no hay palabras, doctor Fernando, y quienes somos padres, quienes hemos enfrentado este delito, en mi caso es de la Secretaría de Gobierno, era una de mis prioridades, la trata de personas y la explotación sexual y comercial de niños y niñas, de adolescentes. Es más, recuerdo que lo que nos motivó para acabar el Bronx fue eso, precisamente el día que entramos al Bronx, 28 de mayo del 2016, 5 meses después de habernos posesionado con el alcalde Peñalosa y yo como secretario de Gobierno. Se acabó el Bronx, pero ese día entramos y había 255 niños siendo abusados solo ese día.
Y yo ver que este presidente Gustavo Petro lo que está haciendo es proponiendo proteger a los violadores y no a los niños, pues yo creo que esa es suficiente razón incluso para que el país no vuelva a creer ni en él ni en quien lo defiende. Y lo que hoy necesitamos es una política efectiva para condenar a estos criminales. ¿Cómo es posible que el mismo abusador de Sofía haya estado preso y haya salido por vencimiento de términos? Es decir, aquí lo que hay es una indiferencia absoluta con un delito que debería ser prácticamente la atención prioritaria de la sociedad. Es que lo más importante que tenemos en nuestra sociedad son los niños y las niñas. Y no podemos permitir que estén en esta vulnerabilidad. Pero además le adiciono otra cosa. Al mismo tiempo, el superintendente de salud, doctor Fernando, está diciendo que los menores de edad se les puede cambiar el género, pues porque es que entonces el superintendente considera que es que a los niños pues no tienen ninguna restricción pues para metérsenos en las casas y violar todos los derechos de los niños, de las familias, de sus padres como principales educadores. Es que el abuso hacia la familia por parte de este gobierno no tiene límites. El abandono de los niños es total con Gustavo Petro. Me duele en el alma lo que pasó la semana pasada con Sofía y me genera indignación, asco, lo que Gustavo Petro propone en rebaja de penas para los violadores. Ay del que escandalizaría a uno de estos pequeñuelos. Sed como niños, porque de los niños es el reino de los cielos. Quienes creemos firmemente en las palabras de Jesús, no las podemos olvidar. Un país que olvida a sus niños, que los maltrata, que beneficia a quienes golpean a los niños, es un país que no tiene derechos, no tiene derecho al futuro. No puede existir así. Los niños son la gloria de un país. Y eso hay que decirlo. Y lo decimos quienes somos seguidores de la palabra, de las palabras de Jesús, y no nos da pena, ¿no, doctor? No sé por qué a uno le tiene que dar pena. Pero por supuesto que no nos puede dar pena. Además, este es un país no solo creyente, sino de fe. Este es un país donde la inmensa mayoría de colombianos creemos en una confesión. Es que este país es un país laico, no aconfesional. Gustavo Petro ha maltratado la fe durante años. Cuando fue alcalde así lo hacía. Yo era concejal, presidente del consejo. Tuve que enfrentar a Petro desde aquel entonces. La persecución a quienes creemos en Dios es absoluta, porque además los principios y valores que defendemos, pues por definición contrastan con lo que representa Gustavo Petro. Y lo que es cierto es que en Colombia tenemos una fe, tenemos unos valores, unos principios que hoy están bajo amenaza, que el gobierno actual quiere destruir, quiere reescribir la historia, y nosotros tenemos que enfrentarlo con absoluta determinación. Aquí no podemos permitir no solo que nos destruyan los valores y principios de la sociedad colombiana, sino además que pretendan volver verdugos o pretendan volver víctimas a los verdugos o salvadores a los victimarios, bajo ninguna circunstancia. Y yo creo que hoy más que nunca necesitamos liderazgos que no negocien principios. En mi caso he sido absolutamente coherente y consistente. Y yo creo que hoy ante esta amenaza de narrativa, estas batallas culturales, estos esfuerzos enormes por instalar una nueva cultura en el país, tenemos que pararnos firmes y no solo nos puede dar vergüenza, sino nos tenemos que sentir orgullosos de creer en Dios. Y en Dios pongo también el futuro de este país y con su guía a trabajar con absoluta determinación para acabar esta pesadilla. He vuelto a leer en estos días la historia de Cristo de Giovanni Papini, una de las más grandes obras que se escribieron en el siglo XX. La historia de Cristo. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! De eso tenemos que estar orgullosos, porque somos cristianos, porque somos católicos, porque somos lo que somos en este país gracias a nuestra fe, entre otras cosas. Bueno, doctor Uribe, ¿y usted va a defender estos principios en su campaña presidencial? Doctor Fernando, siempre lo he hecho. Le decía ahora, yo siempre he sido coherente, firme, combativo. Desde que soy concejal, recuerdo esas primeras entrevistas que hacía yo con usted hace años, enfrentando a Petro desde el consejo, cuando fui presidente del Cabildo, y he tenido esa determinación. Mire usted que yo aprendí a no negociar principios con un acto absolutamente doloroso.
Cuando mi mamá estuvo secuestrada, usted recuerda que la secuestraron para exigirle a Gaviria en aquel entonces que acabara con la extradición. Y lo hacían no solo para presionar al gobierno, sino también de alguna manera para castigar a mi abuelo, que como presidente en el año 79 se había firmado el primer tratado de extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos. Y mi mamá, en medio del cautiverio, en medio de esa presión, escribe una carta en la que le dice a mi abuelo que ella sabía y que estaba segura y dispuesta, además, que como le había enseñado mi abuelo, no se podían negociar los intereses o no se podía poner los intereses personales por encima de los intereses del país. Y de alguna manera esa fue su renuncia, valiente, pero renuncia a su libertad. Y yo entendí que los principios no se negocian. Su causa, además, que era un país sin violencia, se vuelve mi propósito de vida. No en vano, hace 2 días estuve en Copacabana, donde estuvo secuestrada y donde finalmente la asesinan, haciendo este anuncio, porque ese es un lugar donde genuinamente aprendí el valor de la vida. Aprendí que los principios no se negocian, pero además es donde se une mi dolor más profundo con mi propósito de vida. Y con esa convicción he actuado siempre, por eso he sido consistente, coherente, no renuncio, no me resigno, pero también, doctor Fernando, le he apostado a ser convocante, a dejar de lado una política sectaria y a tener talante demócrata, respeto absoluto por las instituciones, entender que hay que generar consensos con base en esos principios y valores que defiendo. Cuando fui secretario de gobierno así lo hice, cuando fui al candidato a la alcaldía busqué una colectividad, una unidad alrededor de un modelo de ciudad. Yo creo lo mismo alrededor del país. Hay que construir un modelo de país conjunto con base en los valores y principios que defendemos la inmensa mayoría de colombianos que hoy están bajo amenaza por un gobierno de resentimiento y odio, un gobierno de victimarios. Y lo que es cierto es que con esa firmeza que me ha caracterizado voy a emprender esta campaña, pero también la presidencia. Y la invitación es a que no seamos vergonzantes, como usted bien dice, de lo que creemos. Es que no puede ser que sea una vergüenza, es decir, han sido tan efectivos quienes hoy gobiernan, que nos han hecho callar cuando queremos defender a la fuerza pública, cuando queremos defender a la iniciativa privada, cuando queremos defender nuestro producto fundamental para la economía como el petróleo, gas o carbón. Y nosotros no podemos permitir eso. Por eso yo he tenido la determinación y la valentía toda la vida de alzar mi voz en contra de Petro y en contra de cualquier otro. Lo dije, por ejemplo, en su momento, en el 2016. Yo era presidente del Consejo y recuerdo que a mí me decían, en el proceso de paz, no en el 2016, que fue el plebiscito, sino antes, cuando lo estaban negociando, recuerdo que yo, que presidente del Consejo, me preguntaban que cuál era el mensaje para las FARC de la destitución de Petro. Y yo decía, es que no se les puede olvidar que tienen que cumplir la ley. Es que a Petro cree que el indulto que tuvo por haber participado en el M-19 prácticamente le genera un indulto de por vida, un perdón para cualquier tipo de delito, ni mucho menos. Aquí todos los colombianos estamos sometidos a la ley y lo que es cierto es que tenemos que hacerlo cumplir. Y termino diciéndole, mi prioridad es la seguridad. Le decía que mi causa es un país sin violencia. Y violencia no solamente es la violencia que sucede en el Cauca, donde tenemos que ir a recuperarlo por completo para que no sea inviable ese departamento, sino también la violencia es en las casas, lo que le pasó a Sofía Delgado o a muchísimos otros niños o familias que viven una violencia aterradora en las ciudades. Para no ir muy lejos, ayer propuse acabar la señal de celular en todas las cárceles de Colombia porque la extorsión está disparada. Y el 50% de la extorsión telefónica en Colombia viene desde las cárceles. Inaudito que desde la cárcel se delinca. Entonces, tengo esa determinación y esto no se puede hacer solo. Y por eso he convocado a todos los colombianos para que me acompañen, para que me den la oportunidad, para que confíen en mí, para que construyan conmigo la propuesta, porque Colombia sí necesita unidad, pero no cualquiera unidad. Necesita una unidad en torno a estos principios para ganar la presidencia y también para gobernar. Doctor Miguel Uribe Turbay, que Dios lo guarde y que Dios salve a Colombia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad y, bueno, éxitos en su tarea, porque su tarea es como la de tantos otros, la salvación de Colombia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Un saludo especial.
Miguel Uribe Turbay, candidato a la presidencia de la República, estaba con nosotros en la hora de la verdad. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. Hay quienes prefieren la comodidad de la mentira y quienes buscan la fuerza de la verdad. La hora de la verdad es para quienes no se conforman con lo superficial. La hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos, de Mar Córdoba y su equipo de trabajo llega para mostrar la realidad del mundo y de Colombia.